El Real Oviedo que ya tiene nuevo centrocampista, nuevo mediocentro. Estamos hablando de Artiz Aldasoro, proveniente del Racing de Santander. Un centrocampista que en cuanto a lo que se refiere protagonismo, es verdad que en este último curso no ha tenido muchísima importancia, no ha sido el jugador con mayor minutaje, pero sí que ha sido un futbolista que a lo largo de esta etapa en el Racing de Santander, en el equipo de José Alberto, ha sido una pieza importante, diría que imborrable, porque ha tenido siempre ese granito de importancia, esa relevancia en los diferentes equipos, en las diferentes etapas de José Alberto en el equipo cántabro. Creo que no vamos a hablar del mejor mediocentro de la categoría, lo dudo, creo que si se diese esto sería una auténtica sorpresa, con mayúsculas, ¿no? Pero sí que creo que es un mediocentro que para nada es malo. Viene a reemplazar a priori por lo visto en el mercado del Real Oviedo y por lo que tiene a día de hoy en la plantilla el Real Oviedo, pues parece que viene a sustituir más o menos a Santiago Colombato, ¿no? Esa puede ser la sensación, porque tu pivote, en teoría, al menos hasta el día de hoy, parece que puede ser Younes. Artiz Aldasoro creo que Calero no lo va a ver como un mediocentro ofensivo posicional puro, es decir, estamos hablando más de un mediocentro con mayor dinamismo, un mediocentro que es capaz de aportarte equilibrio, pero que creo que también puede aparecer más en fase ofensiva, por ejemplo, que Jones, que es un jugador más de guardarte la posición y de ser ese primer hombre de la medular, ¿no? En cambio, Artiz Aldasoro es más un jugador que te puede dar movilidad, que te puede dar un poquito más de vivacidad a ese centro del campo, ¿no? Hablamos de un futbolista que no es un calco de lo que es Colombato, creo que hablamos de dos jugadores diferentes. Obviamente creo que al final Colombato ha dejado huella en el Real Oviedo, yo ya lo dije, o me parece que lo he dicho en el canal aquí, en YouTube, de que para mí dejar escapar a Colombato en parte es un error, a no ser que llegue una oferta donde el Real Oviedo pueda sacar una buena tajada y ahí podamos estar hablando de un beneficio considerable, ¿no? Pero en caso de que el Real Oviedo no acabe, bueno, más bien el grupo Pachuca, ¿no? Porque ahora mismo ya no pertenece al Real Oviedo, pero sí que pertenece al Club León, pues en caso de que no se produzca esa plusvalía, por llamarlo de una manera, pues creo que el Real Oviedo estaría cometiendo un error a mi modo de ver, porque hablamos de un jugador importante a nivel de vestuario y de un jugador que creo que es cierto que ha tenido sus vicisitudes a lo largo de estas últimas temporadas, tres, ¿no? Si no estoy equivocado, pero siempre ha sido un jugador que ha tenido en general un buen desempeño, con sus más y sus menos, y esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, pasamos página y pasamos de ese Colombato a ese Artiz Aldasoro, siendo jugadores diferentes como comentaba antes. Creo que Artiz Aldasoro es el jugador que debe asentarse en ese medio centro junto a Jones o el que sea, pues habrá que verlo, ¿no? Creo que al final esto obviamente pues es materia que debe tratar Julián Calero, ¿no? El entrenador del Real Oviedo. No me parece un fichaje malo, no me parece un jugador que esté a un nivel muy por debajo de lo que necesita este equipo. Mi pregunta es si es lo necesario para un equipo que aspira a subir a primera. Ahí tengo más dudas, pero bueno, creo que yo al final lo concibo más como un mediocentro para entrar en esos planes de rotación. Yo al final pues veo por delante a Alberto Reina y espero que en la media punta a lo mejor el Real Oviedo nos traiga algo más y con eso ya tengas una plantilla mejor confeccionada y veamos a Artiz Aldasoro más como un futbolista de rotación y no tanto como un jugador como si fuese una primera espada, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, si el plan es Artiz Aldasoro, plan A, pues para mí es un error. Si es plan B, plan C, creo que ahí, oye, tu fondo de armario puede llegar a tener sentido el tener a un jugador como Artiz Aldasoro. Repito, no me parece una bomba, no me parece un mediocentro que sea una locura, tampoco es que lo haya visto en multitud de ocasiones, pero por lo que comentan de él es un jugador muy entregado, con físico, con buen despliegue, un jugador que a nivel de robar, de interceptar, puede llegar a aportar bastante. Y es verdad que este último Racing de Santander ha sido un Racing de Santander de muchísimo nivel. Uno, si ha visto el Mundial, ya ha podido ver a, por ejemplo, Gustavo Puerta y no lo había visto en segunda división, pues a lo mejor algunos se ha quedado alucinando en colores, ¿no? Al menos ha sido mi caso. El haber visto a Gustavo Puerta y ver el nivel, ese desempeño sobre el verde me ha dejado ojiplático, ¿no? Probablemente no haya sido el único, ¿no?
pues claro, es que había mucho nivel en ese centro del campo del Racing de Santander y Artiz Aldasoro pues no lo tenía sencillo, era un cometido muy complicado y al final, bueno, vamos a repasar un poquito sus estadísticas en estos últimos años, que me parece interesante. A día de hoy su valor de mercado está en 1,50 millones de euros, estamos hablando de un jugador vasco, un futbolista que las últimas temporadas ha estado en el Racing de Santander, ha llegado a valer 2 millones, ha sido su punto más álgido en cuanto a términos económicos, un futbolista más para jugar en esa base de la jugada, en ese 4-4-2 que parece que puede ser el sistema indicado o el sistema por el que puede optar Calero, pues yo le veo pues en ese doble medio centro, ¿no? Al lado de ese pivote, no le veo tanto como un medio centro defensivo posicional, sino más como acompañante de ese pivote, ¿no? Más como volante, más como jugador que juega en el interior, pero no tan retrasado, ¿no? Y que no esté obligado a ser ese ancla y que no esté obligado a estabilizar tanto al equipo, sino que pueda descolgarse, que pueda soltarse y que, como decíamos antes, que pudiese revitalizar el juego del equipo cuando fuese necesario, ¿no? Un jugador que es diestro, un futbolista de 27 años, está en una buena edad, llega cedido, por cierto, no es fichaje en el que el Real Oviedo tenga que pagar una cantidad, no es el caso, es cesión, por tanto el Real Oviedo se tiene que hacer cargo de la ficha, no sé exactamente si el 100%, íntegramente, el 30, el 40, no sé, parece que no se sabe exactamente de cuánto porcentaje tendrá que hacerse cargo el Real Oviedo. No sé si será el 100%, que creo que sería algo normal, pero bueno, eso lo dejamos en caso para otro vídeo, ¿no? Este caso lo dejamos para otro vídeo. Esta temporada han sido 15 partidos, 9 como titular, es decir, como decíamos antes, pues su protagonismo no es que haya sido muy destacable en cuanto a titularidades. Empezó jugando este Artiz Aldasoro en la cantera de la Real Sociedad, estuvo en el C, luego pasó por el B, no llegó a debutar con el primer equipo, estuvo en San Sebastián hasta la temporada 21-22, donde jugó en segunda división, jugó en segunda división con la Real Sociedad B cuando subió con el equipo que en ese momento dirigía Xavi Alonso, y ya en la 22-23, tras ese descenso, si no estoy equivocado, la Real Sociedad B, volviendo de nuevo a la primera red, pues lo ficha el Racing de Santander en la 22-23, 34 partidos juega esa campaña, marca un gol, en la siguiente juega otros 41 partidos marcando otro gol, en la 24-25, 42 y 2 goles, y ya esta última en la 25-26, 19 partidos, un gol y 0 asistencias, ¿no? Como decíamos antes, ha ido decreciendo esa cifra en cuanto a partidos jugados, en cuanto a titularidades, pero a pesar de ello creo que hablamos de un jugador que todavía, pues en teoría le queda mucho fútbol en sus piernas por una cuestión de edad, y vamos a ver si este paso por Oviedo le puede ayudar un poquito a relanzar de nuevo su carrera o a que no se quede ahí parada, estancada, y pueda, bueno, seguir teniendo minutos y seguir teniendo esa participación en equipos que realmente luchan por un objetivo importante como es subir a Primera División, que no nos olvidemos que esta temporada el objetivo del Oviedo sin duda es el de subir a Primera División, ¿no? Vamos a repasar algunas estadísticas de anteriores temporadas, a ver si podemos sacar algunas conclusiones a partir de aquí, de la temporada 24-25, ya que jugó más, y no es un jugador que te aporte mucho a nivel de cifras goleadoras o a nivel de asistencias, pero es un jugador que, como dijimos antes, bueno, en cuanto a pases completados tiene un buen porcentaje, es decir, está con un 86, espera, no, voy a poner por 90 minutos aquí. Pases completados, por ejemplo, sale a 33,59 por 90 minutos. No es un jugador que te vaya a crear muchísimas ocasiones. Hay gente que lo califica como box to box. Veremos, porque es cierto que luego tampoco es que provoque un caudal gigantesco. También tengo que decir, y me reitero, de que no es el jugador que más haya visto, porque yo además suelo seguir más lo que es la primera división de las 5 grandes ligas, no la segunda, a pesar de que mi equipo sea el Real Oviedo y que lógicamente me veo todos los partidos del Real Oviedo, me gusta más echar la mirada a otras ligas porque considero que al final son de mayor nivel y disfruto y me gusta más ver ese tipo de ligas, quitando que me veo todos los partidos del Real Oviedo independientemente de la categoría en la que esté, ya sea primera, segunda B o como si estamos en la última, que ahí seguiremos al pie del cañón, ¿no? Pero sí que al final creo que esto obviamente dificulta un poco el análisis. Lo dije en el vídeo de Juan Cruz, los primeros vídeos en cuanto a análisis fueron un poquito más exhaustivos porque tuve más tiempo para ver a estos futbolistas, me vi los últimos partidos, debido a que su fichaje pues ya era algo bastante evidente y bastante notorio, ¿no?
un jugador que vemos como en general no destaca en muchos parámetros, en muchos registros, pero más o menos siempre se mantiene a un nivel medio. Nos habla de un mediocentro esto cumplidor, de un mediocentro que más o menos es capaz de dar la talla en los diferentes aspectos de su fútbol, en las diferentes facetas, ¿no? No es un jugador que creo que vaya a resaltar mucho en cuanto a vistosidad, pero que puede ser cumplidor y que puede llegar a ser importante en ciertos momentos. Acciones defensivas 5,71 por partido, ¿no? Aquí vemos cómo destaca más, intercepciones 1,30, lo comentábamos antes, ¿no? Como es un jugador con esa garra, con ese tesón, con esa capacidad para pelear en los duelos, para porfiar, y en ese sentido creo que también le puede dar mucho al Real Oviedo, despejes 2,08 por partido, al final es en lo que más destaca, ¿no? O al menos según las estadísticas de FootMob, en lo que más destaca, si nos dejamos además llevar por lo más visual, vemos esas barritas verdes que destacan en lo que se refiere a términos defensivos, ¿no? Y eso nos habla de un jugador que que es completo, pero que tampoco es que tenga una calidad que destaque por sí sola, ¿no? Creo que es un jugador peleón, un jugador aguerrido, un futbolista que te puede aportar en lo defensivo, que te puede aportar en lo ofensivo, pero que no considero que vaya a ser el más fino de la clase, y por eso decía que no lo veía tanto como una primera espada, sino para ser un futbolista que pueda entrar a veces de inicio, pero que sea también de esa parte de esa rotación, ¿no? Así que veremos lo que es capaz de tener el Real Oviedo, pero yo veo hay mucho, por ejemplo, Alberto Reina al lado del pivote, me parece que es una posición donde puede encajar muy bien el exjugador del Mirandés, que viene a hacer una temporada formidable con el Real Oviedo en primera división, a pesar de que las cosas no han sido muy positivas en la categoría de oro. Creo que de lo poco salvable fue sin duda Alberto Reina. Pues con esto hemos repasado un poquito sus estadísticas, la carrera de Artiz Aldasoro de una manera escueta, de una manera pero creo que lo justo y necesario para más o menos saber quién es este Artiz Aldasoro, qué es lo que le puede dar al Real Oviedo. Con Juan Cruz me mojé más, con Juan Cruz dije que de hecho lo tenía más visto a Juan Cruz, porque como decía, sigo más la primera división y le había visto mucho más a Juan Cruz. Y me parece que Juan Cruz sí que me parece un muy buen fichaje. Creo que es un jugador que puede rendir y puede hacerlo realmente bien el Oviedo. Pero Artiz Aldasoro, pues ahí estoy un poquito más a la expectativa, a ver qué pasa, ¿no? No creo que sea tampoco un fichaje malísimo, pero para lo que necesita el Real Oviedo, que yo pienso que es un equipo para luchar por el ascenso, pues no le veo como una primera espada. Y si el Real Oviedo lo viese como, o lo tuviese en la mente como una primera espada, creo que sería un error. Poner en comentarios vuestra opinión acerca de este vídeo, de este fichaje. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es el jugador que necesita el Real Oviedo? ¿Os parece mal? ¿Buen fichaje? Bueno, os leo en comentarios, ¿no? Porque bueno, me parece interesante también ver qué opinión tenéis acerca de este fichaje, los oyentes, los seguidores del canal, ¿no? Es verdad que hubo un poquito de polémica acerca de esa carta de despedida a la afición racinguista, ¿no? Por parte de este futbolista, en el que hablaba un poquito de como si el Real Oviedo fuese un rival, ¿no? De Artiz Aldasoro, ¿no? Del Racing, perdón. Como si el Real Oviedo fuese un rival del Racing de Santander, que esto es una pelea, una batallita que se vive mucho, ¿no? Por el norte, ¿no? Si el Real Oviedo realmente es un equipo que sea enemigo acérrimo del Racing de Santander, bueno, es sobre todo una comparación que muchas veces hacen la afición de este equipo cántabro, ¿no? Pues una cuestión de que no acaban de tener ese rival tan claro como lo puede tener un Oviedo, como lo puede tener, pues, el Athletic Club o cualquier equipo del norte, o bueno, cualquier equipo de España, ¿no? Que al final, pues muchas veces está esa rivalidad mucho más marcada. En cambio, pues en Santander, el Racing de Santander no acaba de encontrar a ese rival, ¿no? Y bueno, parece que hizo mención a ello Artiz Aldasoro, pero considero que, bueno, tampoco vayamos a darle aquí muchísima importancia, que ha sido una cosa sin más y ya está, ¿no? Pero bueno, con esto dejamos el vídeo de hoy. Se agradece que difundáis el vídeo, que os suscribáis, que deis a la campanita, y con esto nos vemos en la próxima. Chao, chao.